Bienvenidos a Sentados a la Mesa, un espacio diseñado para los padres que quieren transformar la educación y formación de sus hijos desde el hogar, retornando al diseño original. Aquí hablamos temas de actualidad sobre educación, cosmovisión, diseño, gobierno y hogar. Con ustedes, Ricardo y Ana María Bagnoli, fundadores de Transition. Hola familias, les saluda Ana María Bagnoli, fundadora de Transition, y hoy quiero hablarles a ustedes, padres, quienes tienen la autoridad de decisión sobre la educación de sus hijos. Siempre la hemos tenido, pero hoy más que nunca se hace muy importante que todos nosotros podamos definir qué tipo de autoridad tenemos y qué tipo de autoridad tienen los tutores, el sistema educativo y quienes giran en torno de nuestros hijos. Al fin de cuentas, quienes vamos a rendir las cuentas de cómo criamos a nuestros hijos somos nosotros. Tenemos un creador que nos va a pedir cuentas de cómo nosotros formamos a nuestros hijos. Así que quédese conmigo en este episodio para escuchar información importante, pero también para aplicarla a su vida. Y en este momento que de pronto usted está en transición dentro de su casa, que me escucha, que está considerando sacar a sus hijos de un sistema convencional para entrar a un sistema educativo en el hogar, le va a interesar mucho saber y conocer más detalle de cómo funciona el sistema educativo y por qué es tan importante entender cuál es nuestro rol dentro de ese sistema educativo y por qué hoy estamos en esta crisis mundial donde vemos a las escuelas decaer y a donde vemos a los padres comenzar a despertar a una realidad que puede cambiar y que puede mejorar para que nuestras futuras generaciones crezcan en su propósito y desarrollen su potencial. Entonces, quiero comenzar con esto. En la palabra del Señor, en la Biblia, dice en el capítulo 1, versículo 27 al 29, el diseño original de cómo el Padre estableció una familia y un sistema de vida completo que tenía todo lo necesario para nuestros hogares. Si nuestras casas hoy están en necesidad, sea financiera, sea de amistades, sea de salud, es porque algo no hemos hecho acorde al diseño original. Mire lo que dice aquí. Creó pues Dios al ser humano conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo. Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Quiere decir que estamos llamados a tener hijos, a multiplicarnos. Llenen la tierra y sojúzguenla. También estamos llamados a sojuzgar la tierra. Y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Está hablando del dominio del ser humano sobre la tierra. Desde el principio, nuestro Creador nos bendijo y bendijo la función del hombre y de la mujer dentro de un hogar y le suministró lo necesario. En el versículo 29 dice, luego dijo Dios, he aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra. Y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, les servirá de alimento. Tenemos un Padre creador, aquel que creó y diseñó la familia, que suplió toda necesidad de nuestros hogares y que nos ordenó multiplicarnos y sojuzgar la tierra. Note bien que la posición de los padres es de administradores. Nosotros administramos un huerto, una casa. Nosotros administramos finanzas. Nosotros sembramos semilla y comemos de ese fruto. Y me gustaría invitarlo a que se hiciera una foto mental de lo que estamos leyendo en este momento, porque ese es el diseño original para nuestras casas. Y esto tiene que ver con educación. Porque la educación forma una ideología. La educación es una herramienta para formar la manera de pensar. Y los padres hoy en día se sienten inhabilitados, se sienten crucificados por los sistemas sociales que nos rodean y las presiones a las que estamos expuestas. Y esas presiones toman control de nuestras casas muchas veces porque no conocemos el diseño original. ¿Por qué no lo conocemos? Porque o no nos lo han enseñado, o no estamos conectados con nuestro creador directamente, por lo tanto no podemos funcionar como administradores. Funcionamos como esclavos de un sistema, pagando cuentas, preocupados, siendo influidos por las noticias, mas no entendiendo nuestro rol y nuestra autoridad. Por eso, en este podcast, quiero dejarle a usted sembrada la semilla de que usted tiene la autoridad legítima para administrar su casa y para tomar las decisiones necesarias para que su casa
se fructifique y se multiplique, pero también para estar en una posición de sojuzgar y de dominar, de dominio sobre la tierra que le ha sido asignada. No de dominio sobre los hombres y las mujeres, sino de dominio sobre lo que el Padre le ha entregado a usted. Y esto tiene que ver nuevamente con lo que dije al inicio, con un sistema educativo que ha formado una manera de pensar en nosotros como padres y la hemos transferido a nuestros hijos. Es tiempo de que esa manera de pensar sea evaluada según el criterio y el diseño original para eliminar y sacar de nuestras vidas esos pensamientos que nos hacen sentirnos incapaces como padres de educar a nuestros hijos, siendo que desde el principio fuimos bendecidos y aquel que nos dio nuestros hijos nos dio el derecho legal de criarlos, de formarlos y de educarlos, capacitándonos Él a nosotros en ese rol parental. Mediten eso por un momento. Es importante que sepa que la educación siempre estuvo en las manos de los padres, desde la perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva gubernamental. La gran mayoría de países reconocen que son los padres los que toman las decisiones de cómo educar a sus hijos. Hay excepciones también en el mundo en donde es obligatorio educar a tus hijos, como ese gobierno dictamina. Pero originalmente siempre la educación ha estado en las manos de los padres. Se ha fallado en educar al padre en la gran responsabilidad que tiene al momento de escoger los tutores y los maestros de sus hijos. Pero a veces hablo con padres y se sienten incapaces de tomar esta responsabilidad para hacerlo ellos desde casa. Y quiero invitarlo a que evalúe que lo que se hace en la casa funciona de cierta manera parecido a lo que usted hace cuando decide registrar a sus hijos en una escuela pública o privada. Cuando usted va a un colegio privado o público, usted ha decidido poner a su hijo allí y usted tiene el derecho de ver qué currículum se va a enseñar y de dialogar con los padres. Eso era en tiempos anteriores. Hoy en día, lamentablemente, muchas escuelas piden que se firme un poder para que la escuela tenga autonomía cuando el niño o el joven o el adulto o está ahí estudiando, el estudiante, ellos puedan tomar decisión sin consultar a los padres. Eso ya es otro nivel que estamos viendo en tiempos modernos. Pero originalmente, de manera sencilla y puntual, nos enseñaron a que nosotros decidíamos alrededor de los 4 o 5 años o antes cómo íbamos a educar a nuestros hijos, lo poníamos al cuidado de alguien y nos íbamos a trabajar. Y luego continuaba esa rueda de hámster, en donde los niños son delegados en las manos de un tutor mientras los padres van trabajando. ¿Y qué pasa cuando eso se repite año tras año? Cuando venimos a evaluar, tenemos una sociedad que ha creado un modelo de vida del cual muchas veces es difícil salir porque se abandonó el principio original de casa, de familia, donde los padres, específicamente la madre, era quien criaba y educaba a sus hijos y el padre traía la provisión para el hogar y también, obviamente, educaba y formaba a sus hijos. Ese es el modelo original y podemos retornar a eso en tiempo presente, en el tiempo actual. Esto es posible y hoy más que nunca, porque la educación en el hogar ha tomado mucha fuerza y sigue creciendo a nivel global. Pero para algunos que apenas están conociendo y saliendo del cascarón del sistema convencional, es necesario entender que este sistema educativo que nos enseñaron no fue fabricado directamente por el diseñador original de nuestra vida. Fue creado por un gobierno que persigue ciertas metas y goles con la población. Usted como padre tiene la autoridad para decidir en dónde pone a su hijo y de dónde lo saca. La Constitución y los derechos humanos le avalan este derecho, pero por encima de eso está la palabra del Señor, que le avala legítimamente esa autoridad para tomar la decisión de cómo educar a sus hijos. Quiero que de este podcast se lleve la semilla de que usted tiene la autoridad legítima, dada por su Creador, de formar y educar a sus hijos y nunca lo dude. Sí está escrito. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, de todas maneras somos sus maestros principales. Para que le quede todavía un poco más claro el panorama en su decisión, en su toma de decisión, o si ya está educando en casa, le invito a que piense un poco cómo funciona o cómo está construido el sistema educativo convencional. Evalúe el gobierno del lugar donde usted vive. Evalúe las estadísticas de rendimiento académico, que muchas de ellas hoy en día reflejan una decadencia, específicamente en Estados Unidos. El sistema no está mejorando, está deteriorado. Y los alumnos salen menos preparados cada vez, pero además enfermos muchas veces mentalmente y emocionalmente. Tenemos un sistema que está siendo
daño en vez de construcción. ¿Pero por qué pasa esto? Por el origen de ese diseño. Tenemos un contraste entre un diseño original para la formación de las siguientes generaciones y un diseño alterno en donde se deposita a esas siguientes generaciones, se separa de los padres y se suplanta al padre verdadero, legítimo, y se pone a un tercero o cuarto a formar la manera de pensar y de sentir de nuestros hijos. Le entregamos el potencial de nuestros hijos a otras personas en vez de ser nosotros los principales administradores de ese potencial hasta su edad adulta. Allí es donde entra la educación en el hogar como un diseño original. Siempre lo hemos visto y así y de esa manera trabajamos en Transition. El homeschooling no es nada reciente y no es una moda. Es un diseño, es una herramienta dentro de un diseño educativo para la formación de las siguientes generaciones. Estoy hablando específicamente de los niños y de los jóvenes. Ya en la edad adulta usted puede ir hoy en día estudiar desde la casa y sacar un título profesional de una universidad desde su hogar. Pero originalmente para los niños y para los jóvenes la manera de ser formados era dentro del hogar y alrededor de los 13 o 14 años ya esos niños podían salir e interactuar con otros maestros, con otros tutores en otros planteles educativos. Pero ese modelo se fue distorsionando con el paso del tiempo y este podcast o este episodio de podcast es para evaluar en dónde se nos perdió el diseño original y por qué hoy los padres no creen que tengan la autoridad ni la capacidad necesaria para hacer su trabajo. Yo personalmente podría decir dos cosas frente a eso. Una, no ha sido enseñado correctamente el rol parental desde la perspectiva de nuestro creador y tampoco desde la perspectiva constitucional. Y segundo, por no tener ese conocimiento, otros han aprovechado la oportunidad para ofrecer servicios suplantando el rol parental. Entonces tenemos que por una falta de conocimiento se cede un gran potencial y resulta que a esos terceros o cuartos muchas veces no lo hacen correctamente. Y no estoy generalizando, simplemente sé que en la mayoría de casos los padres que ahorita están en los sistemas públicos y privados están en una crisis porque sus hijos retornan a casa con algunas ideas, valores y creencias que no son aquellos en los cuales sus padres han formado su casa y les han enseñado. Tristemente, tienen consecuencias graves porque han cedido la educación de sus hijos a terceros, cuartos y quintos que no rinden cuentas al final por ellos. Entonces, contrastemos un poco lo que es el gobierno según la palabra al cual nos deberíamos someter todos y cómo funciona el gobierno de los hombres en un país. El gobierno establecido por la palabra del Señor nos muestra que tenemos un creador, un padre que es un rey, que dejó de legado al ser humano la administración de la tierra y con ello pues todos los sistemas que comprende esa administración, como el educativo, la administración de la educación, la administración financiera, la administración de recursos naturales, la administración del alimento, la administración de la vida en sí que le fue entregada. Ese es el diseño original de gobierno del cual por causa del pecado nos salimos, pero que tenemos nuevamente la manera de injertarnos dentro de ese reino o el sistema de gobierno por causa de la intervención de nuestro amado Salvador y Redentor Jesús o Yeshua, como usted le diga. Así era originalmente bajo la cosmovisión bíblica y el criterio de nuestro Padre Celestial. Pero hay otros que tienen diferentes criterios de dónde viene el gobierno y se someten a las leyes aceptando una cantidad de condiciones que atacan a la autoridad parental y minimizan el rol parental, haciéndole creer al padre que no está capacitado para criar a sus hijos. Y eso es un gran engaño, una gran mentira y un error en el que muchos caen. Y quisiese yo con este capítulo hacerle un llamado de atención para que usted no ceda su posición, aunque usted crea que no es capaz. Porque hay un creador que dijo que usted sí era capaz y que le bendijo de antemano. Desde la fundación del mundo, Él bendijo al ser humano. Y aún en nuestros errores tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos y corregir nuestro caminar. Todo padre tiene la posibilidad de prepararse.
todo padre tiene la posibilidad de arrepentirse, todo padre tiene la capacidad de hacer un mejor trabajo si se deja instruir y si se conecta a los recursos necesarios para hacer su trabajo. Y eso incluye la educación en el hogar. Cuando educamos en el hogar, nosotros no lo hacemos solos. Es una comunidad que crece junta, que usa herramientas de trabajo, que usa tutores, que no se aísla y que funciona por tiempos específicos. El ser padre educador no significa que toda la responsabilidad está sobre nuestros hombros, porque no lo podemos hacer solos. Eso es falso si esa es su creencia. Eso es un mito. El que no conoce de homeschooling todavía cree que homeschooling es parecido al sistema convencional, y por lo general son las personas que cuando entran a educar en casa replican el sistema del cual ellos vienen. Pero estoy aquí para decirles que no es eso, que la educación en el hogar es un estilo de vida que comprende desde la administración financiera, del tiempo, de las relaciones con nuestros hijos, de administración del potencial de nuestros hijos y el nuestro también, más que simplemente seleccionar un material de estudio. Y hacemos siempre ese énfasis dentro de Transition. El rendimiento académico es muy importante, pero es la consecuencia, es el resultado. El alto rendimiento académico de nuestros hijos es el resultado de invertir en la relación con nuestros hijos, de conocer su manera de aprender, de compartir con ellos en el día a día, de corregir, de aconsejar y de crecer con ellos en el día a día. Entonces, muchos padres están preocupados por el rendimiento académico, primero, porque ese es el sistema convencional del cual venimos, el cual nos ha hecho creer que nos define un título o nos define una calificación. En su gran mayoría, las personas a veces miden a otras personas por su capacidad intelectual y su rendimiento académico. Pero así no es como nos mide nuestro creador. Tenemos un creador que es un padre y nosotros somos sus hijos. Y ese padre está interesado en que el potencial que nosotros tenemos sea desarrollado. Por lo tanto, cuando yo educo en casa, si yo manejo una cosmovisión bíblica y yo creo que tengo un creador y tengo un padre, yo como padre voy a transferir lo mismo sobre mis hijos. Y mi interés es que mis hijos sepan quiénes son, conozcan su potencial y lo desarrollen en el día a día, y consigo un currículum y unas herramientas necesarias para lograr ese objetivo. Porque mis hijos ya son, porque nuestros hijos ya vienen con el talento dispuesto a ser trabajado y a ser explotado, si podemos usar esa palabra, dentro de nuestras casas. Eso lo podemos hacer nosotros los padres. Son nuestros hijos y los tenemos todos los días en nuestra casa para bendecirlos, para ayudarlos, para acompañarlos. Y esto nos presta también un momento de reflexión, es si estamos aprovechando el tiempo que tenemos en casa con ellos. Porque si lo aprovechamos bien, veremos el fruto abundante en sus vidas y en la nuestra, de nuestra casa también. Pero si dejamos pasar la oportunidad, no afirmamos su carácter, no descubrimos su potencial, no le brindamos la herramienta necesaria, se nos van a pasar estos años amargamente, y seguramente después no veremos a esos niños convertirse en jóvenes y adultos fructíferos, sino frustrados. Entonces, nosotros como padres sí tenemos un manual para ser padres, sí tenemos alguien de quien agarrarnos como modelo para hacer nuestro trabajo bien. Está en la Biblia. Tenemos un padre que pone disciplina, tenemos un padre que corrige, pero tenemos un padre que ama, que perdona, que restaura y cuyo interés es que sus hijos desarrollen el potencial que él puso dentro de ellos. En contraste, tenemos un sistema que nos califica por rendimiento académico exclusivamente, no toma en consideración nuestras emociones muchas veces y nos segmenta por cajitas para tratar de entendernos, pero no lo van a entender nunca porque no son nuestro creador. Entonces tenemos unos sistemas de medición del ser humano muy superficiales que hoy en día pues no son los mejores y que están dejando un fruto evidente que quisiera yo usted pudiese evaluar con mucha sinceridad. Porque si usted como padre se da cuenta de la diferencia y de los efectos de un sistema convencional, ¿qué hace entonces considerando continuar enviando a sus hijos a un sistema que está produciendo ese fruto? ¿No sería esta la oportunidad entonces para usted levantarse en su autoridad y decidir enderezar o corregir el camino y ofrecerle a sus hijos una educación enfocada en el ser y no en el hacer? Enfocada en quienes son sus hijos ya, que fortalece su relación paterno-filial, que fomenta familia y que no divide. Estamos en ese tiempo de decisión. Ya hace unos años
para muchos, pero que este podcast, si usted está en duda, sirva para que usted pueda poner sobre la mesa las cartas y tomar una decisión sabia. Porque de aquí a unos años vamos a recoger del fruto de nuestras decisiones. Todos recogemos el fruto de nuestras decisiones. Lo verbalicemos o no, todos vamos a rendir cuentas de nuestras acciones y comeremos del fruto de nuestras acciones. Y en este caso, para los padres, nuestros hijos están a nuestro cuidado. Nuestros hijos no tienen la capacidad muchas veces cuando están pequeños de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Somos nosotros los que escogemos lo que consideramos mejor para ellos. Y el tema de la educación es vital y fundamental, así como la comida que les damos. Si yo le compro una comida alterada genéticamente, ¿qué puedo esperar de la salud de mis hijos? Si yo lo pongo en un sistema educativo alterado genéticamente, ¿qué puedo esperar que va a salir de la mente de mis hijos? Si yo hoy decido quitarle el afecto emocional a mis hijos, ¿cómo creo yo que va a crecer y va a madurar ese niño más adelante? Su área emocional va a tener carencias y dificultades grandísimas. Y aparte de todo, si yo sigo escogiendo a mi criterio sin considerar el criterio de mi creador, lo más seguro es que vaya a cometer un error en mis decisiones y quienes van a ser primeramente afectados sean esos hijos que están a nuestro cuidado. La decisión de cómo educar a nuestros hijos es sumamente importante y quiero compartirles esto último antes de cerrar. En la Biblia hay ejemplos de cómo cada nacimiento tenía un motivo específico, una función específica y tenía un nombre específico. Puedo pensar en dos en este momento. El nacimiento de Juan el Bautista o Juan el Inmersor fue anunciado, fue especificado y se dio su nombre. Se le explicó eso a su padre cuando se anunció que iba a nacer Juan el Bautista. En el caso de Sansón fue igual. Se apareció un ángel y se lo dijo al padre de Sansón cómo debía criarlo, cuál era su propósito. Y tercero, que me estoy acordando ahorita, pues obviamente fue anunciado el nacimiento de Jesús, de Yeshua. Tienes ahí 3 ejemplos para conocer un poco más de cómo funciona este sistema de reino según el Padre, cómo funciona la cosmovisión bíblica, cómo este Padre creador nuestro tiene cuidado de todo, inclusive del propósito de vida nuestro. Prepara a los padres como preparó al padre de Sansón, como preparó al padre de Juan el Bautista, como preparó al padre de Jesús. Ese Padre de padres preparó a esos padres para hacer su función y no ha cambiado, sigue haciéndolo. Te dejo con eso. Tenemos un Padre creador que está a favor de los padres que quieren hacer su trabajo según la voluntad de aquel que le dio los hijos. Y todos los días podemos recurrir a él y obviamente podemos apoyarnos en consejeros, en maestros, tutores, en actividades, herramientas. Pero lo primero es reconocer que tenemos una autoridad delegada no por un gobierno y no por los hombres. Tenemos una autoridad parental delegada por el mismo autor de la vida. Y de allí se desprende todo nuestro rol. En los próximos capítulos vamos a estar hablando de nuestras responsabilidades según el criterio del Padre original. Y también voy a estar hablando de cómo yo armo un diseño educativo en la casa, con lo que tengo, pero también entendiendo cómo funciona ese diseño dentro de mi casa para yo poder educar a mis hijos conforme el propósito de vida que tienen y no fabricar yo su propósito y no replicar yo el propósito o la metodología en la cual yo fui enseñado en un sistema convencional. Con esto me despido y les dejo la invitación abierta a que nos acompañen aquí en Miami el 18 y 19 de julio en Educa por Diseño Raíces. Esta va a ser nuestra 4ª conferencia internacional hispana de homeschooling, completamente en español. Nos vamos a reunir con familias locales, con líderes locales e internacionales para hablar del diseño educativo en el hogar. Y allí usted va a poder conectarse con los recursos, con los consejeros, con la herramienta necesaria, pero sobre todo adquirir el conocimiento y el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo cuando decidimos educar en el hogar a nuestros hijos. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.